Hermanos, Dios les bendiga. Mi hijo trabaja en una mina, allí son unos túneles más o menos de 40, 50 metros de profundidad y 400 metros de extensión. Mi hijo trabajando en ese túnel inhaló un gas. Ese gas le afectó totalmente su cuerpo. Mi hijo empezó a perder la respiración y de igual manera perdió su conciencia. Él quedó en un estado de inconsciencia. Lo remitieron al pueblo más cercano de donde él trabaja. Allí llegó prácticamente sin signos vitales, con pupila dilatada. El lapso de tiempo que mi hijo duró inconsciente fue más o menos 1 hora. Yo no hacía sino orarle y clamarle al Señor y pedirle y recordarle al Señor esas promesas maravillosas que Él nos había dado, que Él me había dado. En el momento en que yo llego al hospital, que Él abre los ojos, lo primero que yo hice fue imponerle manos, orar por él, recordarle que tenemos un Dios muy grande. Corro donde la doctora y él se viene y lo mira y me dice: mamá, no sé cómo está reaccionando, porque su hijo debería ir empeorando. Su hijo sufrió un infarto cerebral o un derrame, tiene algo en el cerebro y si vuelve a repetir es fatal. Y mi hijo estaba totalmente desubicado. Lo dejaron en reanimación como unas 4 horas mientras le practicaban exámenes y todo salió bien. Entonces el doctor me llama y le dice a mi hijo: realmente usted está vivo por milagro de Dios. Todo ese percance que sufrió el 7 de abril, donde todo el mundo decía que mi hijo era mejor que muriera, pero para la gloria y la honra del Señor, hoy testifico que ahí está mi hijo, que ha superado gran parte del problema. Nuevamente regresó a su trabajo. Ya Dios ha hecho una obra maravillosa. Todo lo testifico para la gloria y la honra del Señor. Testifico para engrandecer y glorificar a mi Padre Celestial. Soy una persona con unas enfermedades cardíacas hereditarias y también pulmonares desde hace algunos años, operada por aneurisma en la aorta ascendente, con una valvuloplastia mitral y una revascularización. Adicionalmente, desde el año 2008 tuve neumonía crónica y fui operada del pulmón izquierdo por un derrame pleural que se complicó. En febrero del año pasado, el Señor en profecía me decía que no me afligiera por inconvenientes con mi salud, que me daría largura de años y que sorprendería la ciencia médica. Fue así como, a pesar de ser muy cuidadosa, cuando ya creía que lograría vacunarme contra el COVID y que no me daría el virus, me contagié en una cita médica que tuve con una doctora que me atendía y ella estaba infectada. Vinieron momentos de preocupación porque entre 2 o 3 días me agravé mucho. El Señor puso dineros, ayudadores, familiares que hacía mucho tiempo no me hablaban, me volvieron a hablar, a ayudar. Fue así como me tomé exámenes, compré todos los medicamentos, todo de manera particular, porque justamente ni las medicinas me las enviaron por el sistema de salud, ya que eran 16 tipos de medicamentos diferentes debido a mis complicaciones de salud preexistentes y me quedaban de enviar a mi domicilio y nunca llegaban. Entonces todo debí comprarlo de manera particular. Sumado al anterior, mi esposo también se contagió, aunque por misericordia del Señor le dio mucho más suave que a mí, y él era el que se encargaba de nuestros 2 pequeños hijos de 3 y 6 años, a quienes el Señor guardó de contraer la enfermedad. Hermanos, luego de la primera semana me agravé bastante porque me dio neumonía, afectándose los 2 pulmones. Yo clamaba al Señor porque temía tener que hospitalizarme. Pensaba en mis hijos y mi esposo, que pues también estaba con el virus. En medio de esos días difíciles siempre oíamos las predicaciones, las enseñanzas, veíamos las transmisiones. Fue así como el Señor una vez más se glorificó y permitió que me tratara una doctora diferente. Con esta nueva doctora me enviaron unos nuevos antibióticos, un tratamiento distinto. Ella logró estabilizarme y su diagnóstico y el de otros radiólogos que veían mis pulmones era que no se explicaban cómo era posible que se tratara esa neumonía desde la casa, que no entendían cómo no había ido a parar a una UCI con esa afectación tan grave que tenía a nivel pulmonar, y que era extraño que la saturación nunca se me bajó a pesar del virus y de las complicaciones que tenía. Yo les contestaba que todo fue el milagro de Dios y su gran misericordia, su mano poderosa
obrando en mi vida. Y por eso he querido testificar, porque una vez más el Señor se ha glorificado, una vez más el Señor nos ha escuchado, una vez más el Señor ha respaldado esas oraciones y la oración que hace la hermana María Luisa, y permitió que pudiera estar desde mi casa ya mucho mejor, ya tratando las secuelas de la enfermedad, pero muchísimo mejor, que no tuviera que hospitalizarme y que las cosas no se agravaran. He testificado para honrar y glorificar el nombre de mi Padre Celestial. Testifico que Dios en su santa profecía me dijo que estaría guardando la vida a uno de mis hijos. Mi hijo, estando muy delicado de salud y con sus pulmones muy comprometidos, fue cuando le diagnosticaron que tenía el COVID. Los médicos y el personal de la clínica se sorprendieron por su recuperación. Fue que cuando la hermana María Luisa oró por los que estaban en la clínica, fue como vi el respaldo tan grande de Dios para su ministerio. He testificado para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Testifico para honrar y glorificar el nombre de mi Padre Celestial, que en profecías pasadas el Señor me decía que iba a tener unos quebrantos de salud, unas pequeñas complicaciones, pero que no me preocupara, que Él estaría conmigo y me daría sanidad y me daría largura de años para ver crecer a mi hijo. Fue así, hermanos, como en días pasados me empecé a sentir muy mal, muy debilitada y con muchos dolores de cabeza. Un día en mi lugar de trabajo tuve un dolor de cabeza tan fuerte. Ese día decidí ir al baño y expulsé por la boca un coágulo de sangre. No entendía en el momento todo lo que me estaba pasando, pero recordé la profecía y le pedí a Dios que me ayudara. Pedí cita con médicos y cuando me tomaron la frecuencia cardíaca la encontraron por debajo de lo que una persona puede tener la frecuencia normal. El médico, asombrado, me decía que no entendía cómo estaba de pie, teniendo la frecuencia cardíaca tan bajita. Me hicieron muchos exámenes porque fui candidata para un marcapasos. Fue así como Dios va haciendo su obra en mí. Me ha sanado, me ha libertado y los últimos exámenes salieron excelentes. Y Dios ha hecho su sanidad en mí y lo testifico para honrar y glorificar el nombre de mi Padre Celestial.